Buenas noches, compañeras Angélica y compañeros. Eh, bueno, saludos ahí para que estén todos bien. Voy a foguear ahora el tema número 36, que voy en orden en mi fogueo, que es meditación y koanes. Esta no es una conferencia muy larga. En esta conferencia se explica la práctica de meditación y koanes. ¿Se escucha bien? ¿Cierto? Sí, sí se escucha bien. Ya. Entonces, esta conferencia, al igual que muchas, llama a la práctica, ya que la práctica es el aliciente del ánimo, sobre todo esta, para el trabajo en el día a día, porque aprendiendo esta técnica vamos a poder experimentar lo que es el cielo, o los mundos electrónicos, o las regiones superiores de la naturaleza, que corresponden a la sexta y séptima dimensión. Entonces nosotros hoy en día lo difícil que es el trabajo interior, lo difícil que es esta época en donde uno muchas veces se ve nadando contra la corriente, manejando contra el tránsito en todo lo que se refiere al tratar de ir a favor del trabajo de la autorrealización, de la gran obra. Entonces hay que tener siempre, hay que buscar una inspiración, algo que le dé un ánimo, una fuerza, algo que le dé un punto de referencia hacia dónde uno quiere ir, dejándolo todo. Entonces, cuando uno experimenta lo que es la verdadera felicidad, eso nunca se olvida. Y es la principal motivación para seguir adelante. La mayoría de quienes se mantienen a pesar de todo, de contra viento y marea, incluso los mismos maestros han tenido la posibilidad de tempranamente, al inicio de sus pasos, experimentar estos vacíos, el samadhi o el vacío iluminador, para poder mantenerse en cierta continuidad. Cuando uno empieza esta práctica hay que tener claras algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la meditación? La meditación es tener esta mente inferior que nosotros tenemos, que se caracteriza por estar muy alborotada, y lograr que se quede quieta, tranquila por unos instantes, y así la esencia logra escaparse a las dimensiones superiores, sexta y séptima. En ese lugar es donde es la patria del ser, en donde se puede, se puede experimentar eso de estar con 6 leyes o 3 leyes, sin estas 48, 96 que estamos siempre inmersos. Esto es una verdadera cárcel. Si los que llegan allá lo único que quieren es volver, no lo cambian, no cambian por nada este mundo, estar ahí. Solamente la fuerza del amor en los seres que renuncian a todo eso para venir acá. Entonces aquí nosotros tenemos que soportar el karma, la presión psicológica de los defectos, la rigurosidad, la lucha de los yoes, de las larvas por alimentarse, la resistencia de las fuerzas del mal que están en todas partes, en la sociedad, medios de comunicación, etcétera. Entonces uno tiene que, de pronto, vuelvo a insistir, una persona que tiene este tipo de experiencia va a poder enfrentarse a todos y a lo que sea. A veces uno necesita una fuerza para lanzarse a alguna tarea y va a venir de esta experiencia.
Porque aquí uno se conecta con la fuente, sabe realmente dónde está. Por ejemplo, no le limita aquí uno siente esto de que, por ejemplo, una característica propia del ego es que se siente único, ¿cierto? Que está él nomás. Y que la persona de allá es otra cosa que está fuera de él. En cambio, en esa región están todos juntos sin perder su individualidad. Entonces, en esos lugares donde uno está en presencia de seres muy elevados, que son pura luz, que uno que cierre los ojos, siente que esa luz lo traspasa con unas vibraciones elevadísimas que es imposible abrir los ojos delante de ellos y uno, si aquí se siente poca cosa, bueno, en esos lugares mejor, mayor aún. Ahí uno siente la relevancia del trabajo, de la energía sexual, de todo eso que se habla en el conocimiento. De ahí le va a quedar claro muchas cosas de las que se hablan aquí. Nada que ver con las religiones, con esta cosa así de golpearse el pecho, de que, ay, que yo llevo a Jesucristo dentro de mí, y que, bueno, también es un tipo de religiosidad, pero muy elemental, casi como una caricatura de lo que es realmente, eh, basada principalmente en cosas del yo, así como fanatismo del fútbol o por artistas famosos, las películas, pura emoción y mente. Entonces esto es inolvidable, es una cosa que una vez que uno vuelve acá, lo único que quiere es regresar allá y a cualquier precio. Y, y que estar aquí es como insisto, una verdadera cárcel. Bueno, hay que ganarse esta experiencia, no es fácil. A veces uno lo trae como de otras vidas sin pedirlo, se lo da a su ser. Vaya a saber uno, pero siempre va a ser maravilloso. Fuera que no tiene palabras ni nada, uno puede estar leyendo todo esto, enterarse. Pero lo mejor es ponerse a la práctica y el que la sigue la consigue. Bueno, la práctica hace el maestro. Esta meditación tiene que ver con esas meditaciones más trascendentales. Trascendentales porque obviamente una persona que visita estas dimensiones superiores nunca más se le olvida. O sea, es como una cosa que de pronto uno dice, no, yo nunca me olvido cuando nació mi hijo. No sé, para los que hemos sido papás, cuando ve a su primer hijo queda así como impactado, algo que no, no se le olvida, o cuando una muerte o una experiencia, un desdoblamiento. Pero esto sí que es trascendental, es una cosa, porque conectar con Dios realmente. Entonces, por eso se llama trascendental. Pero igual acá nosotros enseñamos la otra meditación reflexiva, pero esa es la conferencia 22, que tiene que ver con los cambios que uno quiere realizar. Igual en la trascendental hay cambios. La persona que vuelve, a pesar de que sea la misma, ya su anhelo y su ímpetu y su fuerza se multiplica. Entonces, en esta meditación reflexiva hay cambios, también cambios profundos, graduales, en la medida que se vaya trabajando en ese aspecto. Y bueno, hay otra que le llamamos acá la contemplativa, en donde uno tiene que ver más que nada con la relajación, con bajar los niveles de estrés, de ansiedad y todo eso, neurotransmisores del estrés, todo eso. Entonces, en esta meditación uno va a, no es solamente ir a turistear, también uno va a algo. Nosotros sabemos que aquí la pereza nos gana a todos, ¿cierto? Que la pereza es el anticristo y que la pereza es la que nos tiene en este estado y que hay pereza para todo lo que tenga con el ser. Pero cuando esto pasa, resulta que eh, esa, esa fuerza que se gana eh, es importante, es llevadera. O sea, se llevadera esa pereza, toda esa carga que se tenga. Por algo antiguamente estos místicos como
Francisco de Asís relata mucho experiencias de tipo meditativa en donde está en presencia de la jerarquía y visitar las dimensiones superiores, y claro, por eso él era tan revolucionario a la vez. Y entonces, y ahí está todo el conocimiento, la sabiduría, ahí está. Y bueno, y esto se va a ir acrecentando en la medida que vaya más conciencia despierta. Va a haber más independencia en esa zona y más capacidad de investigación. Bueno, cabe aclarar qué es lo que son Quan. Bueno, estas son palabras, no sé si sánscritas o orientales, que quieren decir, es una paradoja, una palabra sin respuesta, o una frase sin respuesta. La mente es como un mono, dicen ellos, que siempre está saltando, entonces hay que hacer que el mono se quiete. Es involutiva, ¿cierto? Que siempre está buscando, igual que el mono, buscando el placer, el goce, sin encontrar nunca la calma, viajando de aquí para allá en ese hedonismo conceptual que no para, es incesante. Y si yo pienso en blanco, después en negro, si yo pienso arriba, después abajo, lo blanco, lo bueno y lo malo, y así. Me gusta, no me gusta. Y ese dualismo es eterno, nunca se calma. Y el objetivo del cual es aquietar ese dualismo, dejarla quieta la mente. Ya que como es una pregunta sin respuesta, el Juan va a ir a hacerle una trampa a eso. Que al no, el Juan a la mente al no encontrar la respuesta se va a ir aquietando y ese monito se va a ir calmando. Un ratito nomás, porque al rato vuelve. Hay diferentes tipos de Juan. Aquí vamos a enseñar algunos que son, uno se los tiene que aprender con anticipación y tiene que ocupar uno solo a la vez. No, no es para estarlo cambiando dentro de la misma práctica. Entonces uno se aprende el cual, lo escoge, todo depende como de cada cual. De repente un mismo cual ya lo podéis cambiando semana a semana. ¿Ya? Lo importante aquí es tener esto de la concentración, no estar haciendo otra cosa, tener algo de sueño, pero no tanto sueño así como para quedarse dormido a los 5 minutos y roncando. No, todo esto es consciente. Entonces voy a explicar algunos. Primero, ¿dónde está la verdad? Entonces uno se quieta la mente y se pregunta dónde está la verdad. Y como sabemos, la verdad en lo desconocido de instante en instante es el silencio. O dónde está el vacío. ¿Cierto? Yo me voy así a dónde está el vacío y resulta que el vacío, todo es vacío en el fondo. O nada es vacío. Entonces, todas esas cosas van dando vueltas en la mente y la van a quitar. ¿Qué había antes de la creación? Esa es otra pregunta. La mente se mueve dentro de lo conocido, entonces va a tratar de buscar eso de qué había antes de la creación. Otro es si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? Ese es otro cuadro. Si, ¿cómo suena una sola palma? Así, buscando aplaudir. Es como bien parecido el sonido del vacío. Entonces la mente va a dar vuelta tratando de escuchar cómo suena la palma. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce? Esa es otra pregunta. O antes del ser, ¿qué había? Y así, haciendo esa pregunta, se va quietando la mente, pero yo tengo que estar concentrado en eso, no estar pensando en otras cosas, que la imaginación mecánica me lleve para otro lado. Por eso es importante la práctica. Y eso del sueño, que en el fondo es como un desdoblamiento, pero más intenso, con unas sensaciones más fuertes. Puede sentirse uno que está muriendo porque se va como por un tubo para arriba y
Y ese vértigo de escaparse a estas dimensiones, pareciera, hay algunos que dicen como que se partiera por la mitad. Bueno, ahí las sensaciones son diferentes, pero de que son fuertes, son fuertes. Por eso también hay que tener una cuota de valor y decisión. Ahí se me viene a la mente ahora eso que dicen que el cielo se toma por asalto. Entonces la mente es como una botella llena de moscas, así, un botellón lleno de moscas, y nuestra chispa está ahí metida entre medio, nuestra esencia, y no puede salir mientras las moscas estén dando vueltas. Si esas moscas por un ratito se quedan quietas, ahí ella puede salir un ratito a su patria, donde está eh, de donde viene, que es de los mundos superiores, ahí va a poder salir un ratito, escaparse. Pero no es fácil esto de aquietar la mente. Requiere bastante esfuerzo, dharma, muchas cosas. También no tener tanto daño neurológico de las drogas, de la fornicación y todo eso. Bueno, y una práctica de Koane tiene unas partes que son bastante reducidas. No, es bien simple todo esto. Pero lo importante es estar concentrado, hacer un Koan a la vez, estar cómodo, ¿cierto? Uno en un espacio, ojalá que sea resguardado, garantizado, donde va a estar tranquilo, que nadie lo va a llamar, que no le va a sonar el teléfono, ni va a empezar a doler la espalda, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, una vez cumple esas condiciones básicas, empieza con sus respectivas conjuraciones, Belilín y Círculo Mágico, siempre orando al Padre, a la Madre, para que nos dé la voluntad, la fuerza, la valentía de soportar esa, toda esa sintomatología asociada a la meditación, que nos dé la concentración y eso, esta cosa muy crítica de lanzarse a hacer este tipo de prácticas, eh, que tiene que ver con esa intención, ese ánimo. ¿Ya? No alargarse tanto en las relajaciones, a veces, bueno, no a veces, sino, si uno le hace la madrugada para no irse muy rápido al sueño, pueden hacer un ratito de derviche. Eso ayuda a toda la libre circulación de la energía, de la sangre y calmar la mente. Entonces uno antes de partir con el Quan, después de que se relajó, se encomendó a su madre, a su ser, y preparó el ambiente, va y hace un pensamiento evolutivo y después un pensamiento involutivo. Entonces el pensamiento evolutivo lo va a hacer en función de alguna plantita, lo que usted quiera, por ejemplo, una, alguna hortaliza. ¿Cierto? Si usted se imagina una hortaliza como una lechuga, por ejemplo, que cae en la tierra, o una maravilla, que cae en la semilla, que cae en tierra fértil y se va rompiendo su vaina, va creciendo, primero lanzando la raíz, las primeras hojas, y se va irguiendo esa ramita hasta que se forma una pequeña planta y que empieza a brotar hoja por hoja y va rápidamente creciendo con la fuerza del, del sol, sacando los nutrientes de la tierra y del agua, y empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que sale la florcita de maravilla, que se mueve en dirección al sol, que trae alimento a otros insectos y que es una criatura de la naturaleza en pleno desarrollo. Pero esa planta de maravilla, ahí cuando llega a su máximo desarrollo sería el fin del pensamiento evolutivo, porque ya llegó a su máximo y uno después empieza con el pensamiento involutivo, en donde esa misma florcita, o sea, esa maravilla va empezando a volverse amarilla, secándose los bordes poco a poco, perdiendo rigidez, encorvándose, ya no gira en torno al sol,
y hasta que se empieza a secar, se dobla hasta que termina en el suelo, las semillas se las comen los pájaros, todas las, los nutrientes que recogió de la tierra los devuelven, los microorganismos la descomponen y desaparece por completo. Entonces en ese pensamiento evolutivo uno ya dejó ese dualismo conceptual calmo en cierta manera y viene el pensamiento en el cual a uno lanza la pregunta. Entonces, después de estos pensamientos, la mente tiende a quietarse y tener paciencia con todo esto, porque no es fácil. Y bueno, si si tiene éxito en la práctica, se va a escapar a experimentar esa felicidad. Entonces arroja uno de esos cuanes que mencionamos anteriormente. Y ahí se va a poder experimentar toda esta voluptuosidad de tipo espiritual, superior. Eso es como un ratito de iluminación. Y como decíamos, ningún concepto se acerca. Pero luego de unos instantes, aunque sea unos segundos, vuelve la esencia y vuelve la mente se yergue nuevamente los pensamientos y vuelve a embotellarse de nuevo la conciencia. Pero totalmente se le despierta la conciencia, la esencia en ese tipo de experiencia. Mientras más conciencia tenga, más se le va a despertar. Y como siempre aquí, la motivación, pues si usted quiere, puede, no espere a que las cosas se den, ni que esté la comodidad, ni que alguien diga, no, ya ahora sí, tiene que ir buscando sus maneras, sus disciplinas y va a poder tener este tipo de experiencia. Y después y si las tiene, tener en cuenta que no es el primero ni el último y va a tener que ir muchas veces también y no entrar así como en esto de sentirse superior ni creer que esto como que ya está autorrealizado porque tuvo un koan. No es así. Y también en las religiones se habla de eso de que la iluminación y con la meditación. Claro, hay muchos atletas de la meditación iluminados que no mataron el ego y por ahí andan, como dicen los maestros, son cualquier hijo de vecina, porque no trabajaron sus yoes. Y la gente todavía le rinde culto y le tiene templo. Sin embargo, ellos siguen ahí, metidos en el samsara porque no han hecho el trabajo de la autorrealización como debe de hacerse. Esto es solamente un aspecto del trabajo interior. Como decíamos, para el tema de resolver la falta de fuerza y y esta conexión auténtica, real y casi a nivel atómico con el ser. Eso sería. Si tienen alguna. No es muy larga la conferencia, porque es más que nada la práctica. Eso sería Luis y compañero. Bueno, listo, Luis, muy bien. Bueno, sí, este tema no es muy extenso, es una práctica, pero vamos a comprender algunas cositas y es fundamental saber que estas vibraciones, estos estados de la sexta y la séptima dimensión, es lo que aspiramos a tener en nuestro interior. Esas vibraciones vienen o están sustentadas en la felicidad. Aquella persona que logra experimentar ese estado de conciencia es porque ya tiene un alto porcentaje de avance y puede estar en contacto con Dios. Ese es el mundo de la felicidad, del amor, de la sabiduría. Subir a esas dimensiones requiere un enfoque de autorrealización, o sea que
Si ustedes van a ver, la sexta dimensión tiene una cesta superior y una cesta inferior. Los nirvanos viven en esa cesta inferior. Ahí hay felicidad, nadie puede decir que no, pero es muy menor, es muy relativa. Ya de ahí hacia arriba, la sexta superior y la séptima, ahí es para seres ya autorrealizados, seres muy elevados. Entonces, encontramos estas escuelitas budistas y hinduismo, bueno, varios vertientes, varias corrientes que tienen sus escuelas místicas y, bueno, se visten de monjes, de faquires, bueno, y ellos meditan, pero van a contemplar esa cesta inferior. Casi nunca suben a la cesta superior ni a la séptima. Entonces, el mundo de la contemplación, y su palabra lo dice, ¿no? Van a contemplar, a admirar, a estar por unos segundos en ese estado, pero cuando regresan acá, siguen con el ego vivo, no están haciendo nada para acabar ese ego, ni para dejar de fornicar. Una cosa es que repriman a través del celibato el sexo y se pongan en esa posición mística y actúen de esa manera con su túnica y con sus mechas largas o calvos. Bueno, eso depende de la corriente, la escuela. Pero ellos no van a meditar a hacer un trabajo serio. Entonces no suben tan arriba. En el caso de nosotros, esta práctica requiere dharma, requiere que la persona tenga ya un enfoque muy preciso, muy fuerte, para que pueda experimentar por unos segundos qué es estar en la casa de Dios, qué es estar en estado pleno de felicidad. Aquí no se experimenta eso. Aquí no se experimenta sino solo cosas del ego, cosas pesadas, alegría, locura, risa, juego, payasada. La gente está acostumbrada a confundir la felicidad con la alegría. Eso no tiene nada que ver. Entonces, estar en estado de felicidad es estar en estado de sadami o de chamadi o de plenitud de éxtasis. Eso es estar en estado de felicidad. Y ese estado de felicidad auténtica, elevada, espiritual, en el estado de Akach, se logra cuando la persona ya comprende, ya experimenta la vibración de la energía creadora sexual en su interior. Porque en la segunda montaña la persona cuando tiene ya el nivel en concentración, en una práctica de suprasexo puede meditar, porque hay que tener clara la íntima relación que hay entre Dios y la vibración de la energía sexual, el fuego. Esa es la puerta, ese es el camino, esa es la conexión que se hace a través de esta práctica. Pues lógico, lo puede experimentar una persona, pero en segunda montaña lo hace a través de el suprasexo. Entonces, aquellos que buscan la felicidad en la música, en el dinero, en la lujuria, en las cambio de parejas, en la fama, nada de eso tiene que ver con felicidad. Eso tiene que ver con satisfacción del placer que genera mucha alegría, mucha euforia. Pero hablar de felicidad es hablar de algo total y absolutamente desconocido. Entonces, a través de esta práctica, por unos segundos, la persona se puede ganar el derecho a permanecer en presencia de Dios. Allá no hay mente,
Allá no se va con intereses, allá se va simplemente a experimentar qué es la felicidad, qué es estar unido a todo. Ya no hay separatividad, ya no hay dolor, ya no hay tiempo, no hay espacio. Lo único que hay es plenitud, libertad, amor, sabiduría, poder. Esa es la casa donde viven todos los seres autorrealizados. Ese es el ambiente donde viven las razas superiores de conciencia despierta e inteligencia elevada que dirigen todo el universo. La casa de los dioses, el lugar donde vibra estas fuerzas súper elevadas. Entonces, esta es la práctica más sencilla de meditación. Hay otras formas de meditar, pero esta es la más sencilla. Esta es como la que la persona puede utilizar eh, empezando, claro, pues empezando o terminando, no importa, porque a la final es una práctica muy sencilla, ¿no? Y se busca salir de el ambiente del ego, pero para salir del ambiente del ego hay que paralizarlo. Hagan de cuenta que ustedes están metidos en una botella y dentro de esa botella también hay un poco de moscas revoloteando por todo lado. Esas moscas son los pensamientos, la mente, las emociones. Eh, con el, eh, con el pensamiento evolutivo e involutivo se quedan paralizadas las moscas en el aire. Entonces la chispa se puede escapar por unos segundos y meditar. En meditar hay que salir de los conceptos de meditación que hay, porque meditar no es una cosa mística, no es una cosa santurrona, no es una cosa afeminada, no es una cosa de monjes o todo eso que muestran en las películas de las ideologías del budismo. Eso no tiene nada que ver con eso, porque esas escuelas, especialmente la de Tíbet, esas no, escasamente ahorita en este momento llegan al nirvana, pero así que hayan escuelas de autorrealización, sí habían, pero eso ya se acabó. Ahorita todo es contemplación mística, ¿no? Entonces hay que comprender que esta meditación es ir a recibir una fuerza y un impulso para seguir trabajando en la revolución de la conciencia. Ese es el objetivo. El objetivo no es ir al mirar a Dios y contemplar a Dios y no, es que una persona medita porque ese es el punto donde va a llegar cuando se autorrealice, o sea, ese es el objetivo. Y lógico que hay niveles de felicidad allá, ¿no? A uno le dejan tocar los primeros niveles, pero eso crece, entre más profundo es. Entonces, salir de esta presión de la tercera dimensión con toda esta cantidad de leyes y entrar al ambiente de las tres leyes o de las seis leyes, lógicamente que hay una liviandad extrema, pero lamentablemente la gente está acostumbrada a vivir en el infierno y no quiere salir del infierno. Entonces está acostumbrada a vivir en 48, 96 y de ahí en adelante, ¿no? Leyes. Entonces algunos quieren regresar y algunos quieren experimentar eso, pero la gran mayoría no le interesa, porque están muy contentos en su degeneración, en su pesadez, en su vicio. Entonces esta práctica nos permite eso. Se puede negociar una meditación con los señores de la ley, porque esto depende del Dharma. Claro, también del esfuerzo, porque con la práctica se hace un gran esfuerzo para lograrlo. Pero más allá de la práctica son los méritos que tenga la persona. La práctica es un medio. Si la persona tiene un alto nivel de revolución, de enfoque, de ánimo, de mostrar obra, se podría ganar una meditación. Yo escribí hace unos años un libro que inclusive internamente me dieron el nombre del libro,
que se llamaba Ciencias Ocultas Sociales, un libro que empecé a escribir. Saqué 6 ediciones más o menos, no me aprobaron ninguna. Saqué otra edición, tampoco me la aprobaron, pero me gané como premio por ese esfuerzo una pequeña meditación. Y bueno, llega uno aquí con uno no quiere regresar, ¿no? Porque el mundo de la felicidad, pues, es el lugar más elevado que existe en el universo. El lugar no, el estado. Entonces, pero toca volver porque hay que resolver todo, el karma, el ego y pagar. Pero bueno, uno se gana las cosas con esfuerzo y sacrificio, a nadie le regalan nada. Entonces, eso le da a uno un estado muy, se impregna de esa vibración que puede durar un día, 2 días, y uno quisiera pues ya estar allá, pero no se puede. Pero eso le deja a uno como una fuerza interna que lo está motivando a uno continuamente para seguir luchando, ¿no? Y, y bueno, allá le enseñan, no hay que ir con ninguna pregunta ni nada de eso porque el ser lo sabe todo. Entonces él sabe lo que uno necesita en ese momento y se lo entrega. Y ya, regresa uno acá otra vez y bueno, a seguir luchando. Esa es la meditación verdadera, ¿no? Entonces le llaman meditación, en algunas escuelas pseudoesotéricas le llaman a la concentración meditación, entonces que se concentre en el ruido de la naturaleza, del aire, de los pájaros, del agua. Eso no es meditación, eso es concentración. Entonces le llaman meditación a cosas que no lo son, ¿no? Venden esta música tibetana, venden los cantos gregorianos, venden una cantidad de cosas de música instrumental, música indígena, que para meditar, nada de eso es meditación. Eso es inspiración sentimental hacia algún punto. Algunas de estas fuerzas sí lo llevan a la sexta dimensión nirvánica, que es la sexta inferior. A sentir por un ratico, sí, un estado elevado, nadie dice que no, pero eso es menor, es una vibración que es como muy superficial, como muy vaga. En cambio, ya arriba ya experimenta realmente el mundo de la realidad y la gran realidad. Entonces, esa gran realidad es las vibraciones de los dioses en plenitud. Entonces esa es la meditación, salir de esos conceptos que hay por todo lado y escuelas de meditación y de yoga y que no tienen nada que ver con la revolución de la meditación verdadera, que es lo que genera la inspiración para que una persona siga con mucha fuerza en la obra del ser, en el trabajo interior. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema. Bueno, preguntas, inquietudes. Todo claro. Bueno, los koanes son preguntas sin respuesta. O mejor, sí tienen una respuesta, pero esa respuesta se la dan es allá. Es una respuesta intuitiva, no es una respuesta razonativa. Bueno, Angélica. Bueno, referente a los koanes, hace unos meses Viridiana publicó en su página una lista de koanes que no están en el temario, una lista más extensa, y me parecieron muy, muy bonitos, muy interesantes. Y cuando tú realmente te concentras en un koan, por ejemplo, cuando el cuerpo desaparece y la mente se disuelve, ¿qué queda? Y si cierra los ojos y el mundo desaparece, ¿dónde está el mundo realmente? Y si
escuchas el ruido de un árbol en el bosque, ¿quién es el que está escuchando? Bueno, eso es una lista larga, muy bonita. Cuando tú meditas y te tomas el tiempo de meditar en un koan, realmente la conciencia se escapa del intelecto y a mí, bueno, yo tengo experiencias bonitas con los koanes, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede sentir esa, en mi caso han sido segundos, 1 o 2 segundos, o sea, que máximo 3, donde he sentido que realmente la conciencia se escapa del intelecto y ha sido como, pues son experiencias bonitas, pero ¿qué es lo que más se puede extender ese sentimiento, esa experiencia? El tiempo allá no existe. Allá tú puedes sentir que llevas 2 meses y aquí ha pasado menos de un minuto. El tiempo no existe. Y existe es cuánto le van a dar. Entonces le dan unos segundos, unos minutos o más. Todo depende del ser, ¿no? De lo que el ser le quiera dar. O mejor, no tanto de lo que el ser le quiera dar, de lo que se haya ganado, más bien. Porque entre más esfuerzo, entre más sacrificio, entre más entrega, entre más obra esté haciendo la persona, pues le queda un poco más fácil que le den. Pero si no hace nada y aspira a que le den, pues no le dan nada. Esto es muy relativo, ¿no? Esto es muy relativo. Lo importante aquí es comprender que hay que luchar y si alguien quiere hacer algún negocio para que le den una meditación, pues también se puede hacer. Se compromete a hacer algún trabajo y bueno, a cambio de eso que le permitan, ¿no? Experimentar esa felicidad. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna inquietud? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Si no hay más preguntas. Sí, bueno, hay otra práctica que es la del gate. Claro que esta es la más sencilla, ¿no? Pero hay otras que también son muy bonitas. Pero esta le permite a la persona tener un alto nivel de concentración, por lo que es muy detalladita y es como para, sí, es muy fácil, muy fácil. En cambio, pues la otra es un poquito menos, también sirve, pero no es tan detalladita y tan sencilla como esta. Pero bueno, ahí cada uno lo va experimentando, ¿no? Entonces, a trabajar duro para tener derecho a esa oportunidad de experimentar por un momento, por un ratico, lo que es estar en un estado superior. Listo, compañeros, entonces nos vamos. Gracias, Luis. Gracias, Luis Galas. Buenas noches. Chao, Gracias, Viridiana. Luis Galás. Muchas gracias, Luis Carlos. Buenas noches. Chao, Angélica, Alba, Gracias, Brandon, Buenas noches. Carla. Nos hablamos. Sí. Luis también. Chao, Brandon. Chao. Ricardo, Viridiana. Cuídense todos, listo.